Bueno, entonces estamos en el punto 3 o la lección 3 de nuestro curso aquí en cuanto a la fidelidad del siervo de Dios. Como habíamos dicho anteriormente, esta lección era para la semana pasada, pero por el feriado no fue posible ver esta lección. Entonces vamos a estar viendo el número 3 y número 4, las lecciones 3 y 4 hoy con la ayuda de Dios, ir un poquito más rápido tal vez para lograr terminar las dos lecciones hoy. Y esperamos que haya cosas que pueden servir para cada uno en su vida espiritual, pero también en su liderazgo dentro de las iglesias. Aquí tenemos las palabras de Pablo a los Corintios en 1 Corintios 4, 1 y 2. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, la idea de lección 3 es enfocarnos en lo que significa la fidelidad del siervo de Dios. También Pablo, y ese es el texto lema de Ceteca, pero también hace años antes de yo venir aquí a Ceteca, había tomado este versículo como, digamos, mi versículo lema de mi vida o de mi ministerio en 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, cada siervo de Dios tiene el deber y también el privilegio de enseñar a otras personas lo que ha aprendido. Entonces, lo importante que estamos viendo aquí es que tenemos que aprenderlo primero para poder y también tenerlo en nuestra vida como algo real, no solo intelectual. Para que podamos enseñar a otras personas y yo creo que todos nosotros sabemos que cuando la Biblia habla aquí encargado a hombres fieles, no está excluyendo a las mujeres. Es simplemente una forma de hablar de la humanidad. Es una forma de poner un solo nombre. Esto encarga a hombres y a mujeres fieles, pero sí, está incluido en uh, este ejemplo aquí de 2 Timoteo, tanto las mujeres como los hombres. Entonces, es importante que todos sienten que son parte de esta enseñanza cuando hablamos de la fidelidad del siervo o de la sierva de Dios que estamos hablando aquí. Entonces, en la lección anterior habíamos hablado de la importancia de poder ser reconocido por Dios como bien, buen siervo y fiel. Entonces, aquí nosotros estamos enfocándonos en esa parte de fiel, que de esa amonestación que Dios dio ahí en la parábola de los talentos. Aquí vamos a mirar las características de un siervo fiel. Y la pregunta para iniciar y ir pensando, ¿qué hace que una persona sea fiel y otra infiel? Entonces, obviamente, al mirar las diferentes características que vamos a estar viendo hoy, vamos a entender cuáles son los siervos de Dios que son fieles y cuáles son los siervos de Dios infieles en su ministerio. Cuando nosotros vemos esta foto, digamos, de un perro San Bernardo, un perro que utilizaban en el tiempo de las nieves en lugares, más que todo en Europa, que usaban para buscar a personas que se habían perdido en la nieve y el perro con su olfato podía ir y encontrar a la persona que necesitaba ser rescatada.
Y entonces aquí podemos hacernos la inquietud de pregunta, ¿qué ideas nos trae a la mente al ver este gráfico? ¿Y qué entendemos de fidelidad? ¿Qué es ser fiel y qué características buscan en una persona fiel? Entonces, tenemos aquí este perro que es un perro muy fiel y que muestra su fidelidad en salir a pesar de el invierno, a pesar de lo frío, a pesar de las circunstancias. Él sale para buscar a la persona perdida en la nieve. Entonces, tenemos algunas preguntas para hacernos reflexionar un poquito sobre lo que podemos creer y pensar en cuanto a la fidelidad de un siervo de Dios. Tenemos aquí el ejemplo de Cristo en 2 Timoteo 2:13. Pablo dice a Timoteo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, hablando de Jesucristo, nosotros reconocemos que la persona más fiel que puede existir, obviamente, es el mismo Jesucristo y Él es nuestro ejemplo de lo que significa ser fiel, ser un siervo fiel en el ministerio. Cristo en su vida, ministerio, fue totalmente fiel a todas las cosas de Dios. Mirando un poquito de lo que puede decir un diccionario, nosotros reconocemos ahí fidelidad, que es lealtad, es una forma de mirar lo que es fidelidad, lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona. Tener fidelidad es algo que nosotros debemos tener con otra persona. También la fidelidad habla de puntualidad, exactitud en la ejecución de algo, mostrar responsabilidad. Son diferentes conceptos de lo que significa la fidelidad y según el diccionario. Tenemos aquí también una palabra pistos, que está entre comillas, porque es la palabra griega que nosotros encontramos en nuestras Biblias, ahora traducido a español como algo que habla sobre lo que es fiel. Podemos a veces encontrar ahí creer, tener fe, tener fidelidad en la vida. Y la palabra pistos originalmente tenía el concepto de algo que es fiel, digno de confianza y fiable. Entonces, cuando encontramos esta palabra en la Biblia, no estamos basándonos tanto en lo que un diccionario en español puede hablar de la fidelidad, pero mejor lo que la Biblia, el concepto, cuando los autores de la Biblia utilizaron esta palabra griega en sus escritos del Nuevo Testamento, lo que ellos estaban pensando en su mente era que es lo que es fiel, digno de confianza y fiable. Entonces, esa es la idea de que nosotros queremos ver ahí. Es una ilustración de la historia en cuanto a de la lealtad. Es como nosotros reconocemos en cuanto a los mosqueteros, ¿no? A veces se habla de los 3 mosqueteros como los principales, pero también habían añadido a otro mosquetero ahí también. Y la frase que ellos siempre usaban era uno para todos y todos para uno. Eso es lealtad. Eso es la forma de mostrar lealtad a un grupo. A esos 4, ellos entendían la importancia de mostrar lealtad, ser fiel el uno al otro. No, nunca querían hacer algo que iba a perjudicar a otro de su grupo. Entonces, uno para todos y todos para uno.
Entonces, también pensando un poquito sobre la palabra lealtad del diccionario, cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor. Entonces, lealtad tiene que ver con fidelidad. Lo que vimos anteriormente en cuanto a la palabra fidelidad, vemos aquí que lealtad es cuando hay cumplimiento de lo que exige las leyes de la fidelidad. La fidelidad implica ciertas cosas y entonces nosotros cuando hay cumplimiento y también las leyes del honor, estamos mostrando y haciendo leales con las personas ahí. Ahí en Mateo 6:24, aquí si alguien puede ayudarme, los que tienen su Biblia ahí rápidamente pueden buscar. Yo creo que es un versículo bien conocido, ¿ok? Mateo 6:24, ¿qué dice? Amén. Amén. Ninguno puede dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ok, entonces ahí vemos el contraste, que si uno va a ser leal, va a mostrar fidelidad y lealtad a alguien, no puede tener dos amos, dos señores, dos jefes en ese sentido, porque si tenemos dos jefes, ¿a cuál vamos a servir? Si un jefe dice haga esto y el otro jefe dice no haga esto, entonces, ¿a quién vamos a obedecer? No es posible tener dos diferentes, no podemos tener lealtad a dos cosas, ¿ok? Necesitamos servir y obviamente aquí estamos viendo la importancia de servir a Dios. La lealtad, en primer lugar, es hacia Dios. Después, nosotros vemos que esa lealtad a Dios se muestra también a otras personas en diferentes casos y diferentes circunstancias. Pero entonces la fidelidad requiere ser leal. ¿Okay? ¿A quién vamos a servir? ¿Cómo mostramos la deslealtad o la falta de fidelidad en nuestras relaciones con Dios y los hombres? Y pues ahí uno puede comenzar a pensar tal vez en muchas diferentes formas que es fácil ser desleal a una persona por ser leal a una persona que no debe tener nuestra lealtad. ¿Ok? Debemos siempre mirar a quién vamos a ser leal y quién debe tener primer lugar en nuestra vida en ese sentido. Entonces, como líderes, debemos ser leales a los demás. Obviamente aquí estamos hablando mucho de la iglesia. Cada iglesia local va a tener sus propios líderes. Y los miembros de la iglesia deben ser leales a sus líderes, pero los líderes tienen que ser leales a los miembros de la iglesia. Y también dice, a la vez crear lealtad en las personas bajo nuestro liderazgo. Y aquí nosotros podemos ver que hay forma de crear lealtad en los miembros de la iglesia a su liderazgo por medio de dos cosas específicamente aquí que dice Esteban Covey, dar el reconocimiento y las gracias debidas a las personas por el servicio que dan. Muchas veces en las iglesias no hay suficiente reconocimiento, no hay suficiente dando gracias a las personas que han trabajado en la obra, que han hecho buen trabajo. Necesitamos reconocer a esas personas que han hecho cosas en nuestras iglesias. Entonces los líderes, si quieren tener lealtad, si quieren que las personas sean leales en la iglesia, deben dar reconocimiento y gracias a las personas que han servido con fidelidad en la iglesia. Y en segundo lugar,
siempre hablar de las personas como si estuvieran presentes. Y aquí obviamente lo que estamos en contra son los chismes y las calumnias, porque esos siempre destruyen la lealtad. Entonces, tengan mucho cuidado en hablar mal de alguien. Si es líder en la iglesia, no hable mal de una persona fuera de que no esté presente. Es que eso es lo que significa chismes y calumnias. Cuando hablamos mal de alguien que no está ahí presente, que puede escuchar lo que estamos diciendo y tal vez contestar si es mentira o no. No puede defenderse. Entonces, para conservar a los que están presentes, sé leal con los que están ausentes. Licenciado, Entonces, sí. si yo tengo una pregunta basada a este tema de la lealtad. Sabemos que la lealtad es un valor moral cristiano que debemos de aplicar, ¿verdad? Y es muy amplio porque no solamente hace referencia a honrar, a respetar a nuestros líderes espirituales, pero es bien amplio, ¿verdad? La lealtad es un valor bien amplio que se debe de aplicar en muchas áreas de nuestras vidas. Uh-huh. Pero ¿cómo debemos de actuar cuando nosotros vemos que aún los líderes, cuando uno se acerca a comentarle alguna situación y considero que ellos lo exponen así bíblicamente, no, perdón, lo exponen así de una manera general a la congregación, y uno se acerca con el objetivo de recibir apoyo, ayuda, y se da o sea, viene siendo lo contrario del resultado que uno espera, ¿verdad? Ajá, sí. Porque la lealtad es algo que también se manifiesta en lo privado, ¿verdad? O sea, algo que usted me comenta y que yo Uh-huh. en secreto, en conjunto con la otra persona, voy a orar o vamos a buscar soluciones. Pero ¿cómo hacemos cuando este tipo de líderes no conocen este valor? Porque no es correcto, ¿verdad? Sí. Que si usted me cuenta algo, yo lo exhiba públicamente. Ajá. ¿Cómo tenemos que obrar nosotros en ese sentido? Si cuando nuestros mismos líderes fallan. Sí, bueno, en primer lugar, yo creo que es como dice Mateo capítulo 18, Mateo 18, cuando habla de que nosotros siempre debemos ir a la persona primero, ¿ok? La persona que está dando o haciendo chismes y calumnias o está haciendo cosas indebidas, es nuestro deber de ir a privado, ¿no? Ir a la persona y comentarle que yo creo que lo que está haciendo no es correcto. Ahora, dependiendo de la espiritualidad de ese líder, si lo va a tomar bien o tomar mal, nuestra observación. Y así vamos a conocer bien la espiritualidad de nuestros líderes si no están dispuestos a recibir consejos y observaciones de parte de la congregación que viene uno por uno, ¿no? A hablar con la persona. Siempre el problema que tenemos es, en vez de ir a ese líder, comenzamos a hablar mal de ese líder a las otras personas, sin primero ir al líder y hablar de él en privado. Entonces, yo creo que lo único que podemos hacer es hacerlo de esa forma. Ahora, siguiendo lo que dice Mateo capítulo 18, si ese líder no quiere escucharnos y en realidad está causando problemas en la iglesia, luego Mateo 18 dice que debemos llevar a otra persona junto con nosotros para hablar con ese líder. Nuevamente, estamos siempre haciendo a privado con esa persona que está actuando mal. Y luego entonces, si él todavía no quiere atender a lo que estamos diciendo, tal vez es donde necesitamos buscar a otro líder de la iglesia o otra persona encargada ahí y decir que
y nosotros hemos tratado de ayudar a esta persona en lo que estás haciendo, pero no quiere escucharnos, sigue hablando mal de esa forma. Entonces, como estamos hablando en generalidades y no hablando de un caso bien específico, esta vez difícil de poner más detalles a esta cosa. Pero yo creo que bíblicamente siempre debemos ir a solas con la persona para hablar de algo que está haciendo mal. Sí, y comenzar ahí y ver qué reacción trae eso. Eso bíblicamente, cualquier persona que falle contra nosotros, alguien que hace un daño a nosotros, en vez de hacer chismes de lo que él hizo, me hizo a mí, entonces yo voy a la persona en primer lugar para decir, ¿sabe lo que usted hizo contra mí? Eso me dolió mucho, y hablar personalmente con la persona. Eso siempre es el primer paso que debemos hacer para resolver cualquier conflicto que tenemos con otra persona. Pero siempre humanamente es más simple o más fácil para nosotros en nuestra carnalidad de comenzar a comentarlo con otras personas. Y eso es lo que se llama los chismes y calumnias, que va a destruir la lealtad. Entonces, espero que eso puede ayudarnos ahí también en cuanto a cómo podemos crear lealtad en la iglesia, siempre saliendo de los chismes y calumnias y hablando personalmente con cada persona necesaria para resolver los conflictos. Y eso produce y muestra lealtad. Entonces, espero que eso tal vez pueda ayudarnos un poquito en cuanto a eso. En tercer lugar, hablamos en cuanto al compromiso. El siervo fiel muestra compromiso con los demás en la iglesia. La idea de compromiso es que cumplimos, podemos decir, la palabra dada, obligación contraída, comprometido y lo que obviamente implica responsable de algo. Si yo realmente tengo compromiso es porque soy responsable de hacer algo. Entonces, aquí, bueno, estamos usando la foto de los dos anillos o argollas de matrimonio. Y muchas veces es una de las áreas que hablamos más de compromiso que el esposo tiene con la esposa con el esposo. Pero como estamos hablando de liderazgo en sí, entonces estamos mirando la necesidad de demostrar compromiso, que uno cumple con su palabra, cumple con la obligación que ha contraída y muestra que es bastante comprometido con la iglesia en este sentido que estamos hablando aquí. Y entonces, ¿cómo relacionamos compromiso con fidelidad? Y obviamente el compromiso exige fidelidad. Y si no hay fidelidad, tampoco hay compromiso. Entonces, las dos van de la mano. No podemos separar fidelidad y compromiso. Si no hay fidelidad, no hay compromiso. Y si no hay compromiso, no hay fidelidad. Entonces, lo que estamos viendo aquí es ser devoto, dedicado y entregado. Es la idea de tener compromiso. Entonces, la pregunta que viene en cuanto a compromiso es, ¿cumplimos nuestra palabra u otras obligaciones? Si nos han dado una responsabilidad, ¿cumplimos? ¿Mostramos compromiso en cumplir lo que hemos pactado hacer? Si alguien dice, ¿puede hacer tal cosa? Y uno dice, sí, lo puedo hacer.
entonces está comprometido a cumplir. ¿Ok? Entonces, la pregunta aquí ¿recuerdan cuando el dar la mano fue suficiente para comprometernos con alguien? ¿Qué diferencia de hoy en día? Nosotros podemos dar la mano y decir, sí, lo voy a hacer o sí voy a cumplir, pero no cumplimos. Hoy en día es necesario tener contratos firmados con abogado y tal vez con fiadores y tantas cosas más, porque ya no hay el mismo compromiso y fidelidad que existía antes, especialmente, digamos, en el campo o otros lugares. Simplemente uno solo tenía que dar la mano y decir, sí, vamos, yo le pago tanto por este trabajo y se cumple porque se dio la mano. Pero yo creo que eso ya se ha perdido mucho en la sociedad de hoy. Ya no estamos viendo ese tipo de compromiso y fidelidad en la vida de las personas. Y no solo la área de negocios. Yo creo que también en la iglesia podemos tal vez mencionar diferentes ejemplos donde no se ha cumplido con el compromiso que había adquirido en algún momento ahí. Ese compromiso sigue en la iglesia en cuanto a si somos comprometidos con la visión de la iglesia. Si somos miembros de una iglesia, tenemos el compromiso de seguir la misión y la visión de esa iglesia. Y si no estamos de acuerdo con la visión de la iglesia, debemos salir y buscar otra iglesia, porque ser parte de una iglesia, pero no comprometido con esa iglesia, entonces perdemos y la iglesia pierde mucho en cuanto a lo que nosotros queremos realizar en la iglesia. También hablamos en punto D, de la fidelidad con los recursos materiales y financieros. También hablando de como vimos en la primer versículo que vimos hoy en el 1 Corintios, en cuanto a la buena administración como mayordomos. Aquí tenemos algo chistoso en el sentido de que aquí dice, ¿qué estás haciendo? Y la persona responde, nada. Entonces, lo mismo me has dicho ayer. Sí, es que aún no he terminado. ¿Okay? No he terminado de hacer nada. Entonces, ahí falta obviamente compromiso y falta fidelidad con los recursos que podían dar en dado momento en la obra del Señor. Como siervo fiel, hay necesidad de tener fidelidad con los recursos que Dios nos haya dado. En cuanto a recursos, no estamos hablando simplemente de recursos materiales, pero también en segundo lugar en cuanto al tiempo. Aquí, fidelidad en el tiempo habla de puntualidad y rendimiento. Puntualidad que si, digamos, en los negocios, si alguien dice que va a estar en tal lugar a las 8 de la mañana, pero llegue a las 9 de la mañana, ese hace que la persona ya no tiene muestra de fidelidad en cuanto al tiempo, no tiene puntualidad y también está robando una hora de la persona que quedaba ahí esperando, una hora para su llegada. ¿Aló? Okay. En Salmo 90, versículo 12, nosotros vemos que la vida es relativamente corta. ¿Alguien tiene ahí Salmo 90, versículo 12? Un versículo Sí, bien hermano. conocido. Sí, es conocido. Lea, por favor. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría.
Ok, entonces está hablando de la importancia de contar en nuestros días y nosotros sabemos que a veces podemos tener 80 años, 90 años, algunos llegan a los 100 años de edad y tal vez hoy en día por lo menos, tal vez escuchamos ahí a alguien que llegó a los 110 o 115 años, que es bastante raro. Pero otras personas llegan solo a los 20 años, o los 30 años, 40 años que están aquí en la tierra y antes de morir. Cada uno de nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí en la tierra. Y nosotros vemos aquí en el gráfico, no se puede añadir tiempo a la vida. Todos nuestros días son contados y nosotros no podemos añadir ni un día más de lo que va a ser nuestra vida aquí en la tierra. Entonces debemos aprovechar al máximo el tiempo que Dios nos ha dado. Cada día que Dios nos da vida, debemos aprovechar ese tiempo, esos 24 años, 24 horas que Dios nos ha dado para este día y cumplir la voluntad de Dios, lo que Él desea para nosotros en ese día. Entonces, fidelidad con nuestro tiempo. También fidelidad con las habilidades y capacidades que Dios nos ha dado. Cada uno de nosotros tenemos diferentes habilidades. Algunos pueden tocar instrumentos y otros no. La única cosa que yo puedo tocar es la puerta. Guitarra no puedo tocar, pero solo la puerta sé cómo tocar, ¿no? Las habilidades y las capacidades que Dios ha dado a cada persona, tenemos que usar esos recursos. Debemos dejar ser usados por Dios como barro en las manos del alfarero. Y la Biblia utiliza varias veces este concepto de que Dios es el alfarero que va moldeando a nosotros en ser lo que Él quiere que seamos en esta vida. Entonces, las habilidades y capacidades, aquí podemos añadir también, porque es parte de lo que nosotros hablamos de la fidelidad de los recursos, que es diferente de habilidades y capacidades, son los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo es algo que el Espíritu Santo nos da en el momento de creer en Cristo y somos colocados en el cuerpo de Cristo. Dios nos da ciertas habilidades o capacidades o ministerios diferentes que debemos aprovechar también que Él nos haya dado. Habilidades y capacidades mayormente son cosas que vienen de la naturaleza que cada persona al nacer ya tiene ciertas habilidades y capacidades distintas tal vez de otras personas. Algunos son más fuertes que otros, algunos son más inteligentes que otros. Inteligencia no es algo que nosotros podemos, tal vez yo diría, añadir. No podemos añadir inteligencia, podemos añadir conocimiento, pero no podemos añadir inteligencia, yo creo. Tal vez podemos hacer cosas para despertar más de la inteligencia que Dios nos ha dado, pero es algo que cada persona ha recibido cierta capacidad de parte de Dios en el momento de nacer. Y debemos buscar la forma de desarrollar esas habilidades y capacidades que Dios nos haya dado. Entonces, fidelidad con los recursos dados por Dios. Entonces, también hablamos en cuanto en poco, también en mucho. Entonces, Mateo capítulo 25, 21, recordamos las palabras aquí. Y su Señor le dijo, entonces como está hablando de una parábola dicho por Jesucristo,
Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios muchas veces comienza con nosotros dándonos algo poquito, ¿ok? Para hacer en el ministerio. Si somos fieles en la cosa pequeña que Él nos ha dado para cumplir en la obra, poco a poco vamos a ver la forma que Dios nos pone en más, ¿ok? Entonces sabemos que cuando alguien es fiel sobre lo poco, podemos confiarle a él mayores cosas. ¿Okay? Ahí tenemos Lucas capítulo 16, el versículo 10, más que todo la primera parte, ahí que alguien lo tenga ahí para leer. Lucas 16, 10. ¿Estamos todavía todos ahí? Amén. Okay. Gracias. Aquí estamos. Bueno. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces, aquí Lucas 16 tiene básicamente las mismas palabras de Jesús de Mateo 25 que vimos arriba. Y yo creo que esto es importante para los líderes de la iglesia. Nunca debemos dar a una persona un compromiso grande si no ha sido fiel con un compromiso pequeño. ¿Okay? Siempre es bueno de mirar si la persona cumple con las cosas pequeñas antes de darle mayores cosas en la iglesia. Entonces, cuando es fiel en poco a esa persona, le vamos cogiendo confianza y podemos decir, bueno, él fue bastante fiel, hizo bien el trabajo en esta cosa, le vamos a dar una cosa más y tal vez más grande, porque ahora sabemos que es confiable. Entonces, en los siervos de Dios siempre estamos buscando a las personas que pueden mostrar fidelidad en lo poco antes de darle algo en lo mucho. ¿Okay? Muy bien. Entonces, y luego también debemos hablar de terminar bien. Aquí en 2 Timoteo 4, 7 y 8, Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nosotros tenemos que pensar bien como líderes que si vamos a terminar bien. Es decir, que vamos a seguir hasta la muerte, cumpliendo con las cosas de Dios, siendo fiel en la obra, siendo fiel a Dios. Porque hoy en día escuchamos mucho, ya por las redes sociales, es muy fácil de escuchar de ministros de Dios, pastores o evangelistas o otras personas que han tenido bastante renombre que han fallado, ¿ok? No han terminado bien. Y aquí nosotros tenemos la pregunta, ¿qué podemos hacer para asegurarnos de terminar bien? ¿Y qué hacía Pablo? Aquí tenemos un ejemplo de Pablo en 1 Corintios 9, 24, 27, si me hace favor de leer también esta porción. Amén. Amén. Dice así, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible.
Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ok, esa palabra eliminado es una palabra que significa descalificado. Okay. Un líder que cae en pecado ya es descalificado como líder. Okay. Entonces Pablo, deseando en ser un buen líder y terminar bien, puso bajo, digamos, disciplina. Es interesante porque antes de iniciar esta mañana, ahí estábamos hablando, antes de entrar, que otros habían entrado, de esa lectura que tenían que leer sobre disciplinas, ¿okay? Cómo disciplinar, y ahí no estamos hablando de castigos, estamos hablando de cómo disciplinar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, disciplinarlo para que nosotros podamos terminar bien en la obra del Señor. Entonces, Pablo reconocía que el pecado, y eso también él habló mucho en Romanos capítulo 7, cuando él decía que lo que no quiero hacer es lo que hago, y ¿por qué hago lo que no quiero hacer? Entonces, es importante entender ese aspecto. Jacqueline tiene un comentario. Sí, me encanta bastante este versículo que Pablo enfatiza, ¿verdad? Donde dice que él mismo golpea su cuerpo y lo pone en disciplina. Y basado al folleto que comentábamos hoy en la mañana del artículo que leímos, vemos también de que habla de dos clases de disciplina. La primera que es la abstinencia. Y ahorita en el versículo que se acaba de leer, Pablo enfatiza, abstengámonos pues. Exacto. Y todo eso es lo que tenemos que abstenernos. Por ejemplo, el hecho que seamos cristianos no significa que ya estemos a la perfección. Es ahí donde nosotros estamos buscando la santidad y luchando contra esos deseos de la carne, ¿verdad? Amén. Y cada una, yo me imagino, ¿verdad, hermano Stuart? Que hay personas o hay creyentes que están luchando con un aspecto que les afecta, a otros con otro, y siempre hay una debilidad en la vida de cada uno. Amén. Pero es ese tipo de disciplina que Pablo nos enfatiza. Por eso decía, ¿verdad? Que nos presentáramos un cuerpo con olor vivo, fragante y agradable ante el Señor, porque lo que usted comentaba anteriormente, el líder que comete pecado automáticamente queda descalificado. Exacto. Pero mi mente me lleva al rey David. O sea, no fue un pecado en muchos. Y a veces no comprendemos, ¿verdad? O sea, la magnitud de caer en pecado y hacer cosas que en realidad no le agradan al Señor. Porque en ese momento que nosotros estamos haciendo cosas que no le agradan al Señor, pero aquí el punto que le quería decir antes de que se me olvide es que muchas veces nosotros le dejamos toda la responsabilidad al Espíritu Santo y decimos, es que esto no lo puedo hacer, eso es obra del Espíritu. Y es ahí donde también el Señor quiere que nos disciplinemos, que también nos abstengamos, y hay cosas que hace el Señor como hay cosas que también nos corresponde a nosotros hacer. Amén. Y no las hacemos, ¿verdad? Sí. Y esa es la razón que 1 Corintios 9 es tan importante, porque vemos que Pablo reconocía que no es solo obra del Espíritu Santo en nuestra vida, porque el Espíritu Santo sí obra, sí ayuda y trabaja en nuestra vida, pero Pablo reconoce que hay necesidad de disciplinar su cuerpo, disciplinar que no sea atraído, como Santiago dice en Santiago capítulo 1, que la concupiscencia que está dentro de nosotros nos atrae, nos lleva a pecar. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestra carne que quiere llevarnos a pecar constantemente. Entonces, la idea aquí es que tenemos que ser disciplinados en nuestra vida. Y otro artículo que
eran para leer para hoy también, es porque hay líderes que caen. Y entonces en ese artículo era importante de mirar por qué caen los líderes, por qué no terminan bien. Entonces espero que también ha sido de ayuda en reflexionar sobre estos aspectos para que seamos personas fieles en la obra del Señor, que seamos siervos de Dios, siervas de Dios, bien disciplinados para poder terminar bien. Aquí podemos quedarnos todo el día hablando de tantos líderes, tantos problemas, tantas cosas en nuestra vida privada que nos puede hacer caer y así ser descalificados en cuanto al ministerio. ¿Okay? De eso Pablo está hablando ahí, de ser descalificado del ministerio. Y ya no poder seguir adelante. Ahora, no estamos diciendo que una persona tal vez es descalificada por toda la vida después de pecar, porque es posible que en ciertos casos la persona puede pasar por un tiempo de disciplina, como se habla en cuanto a las iglesias de hoy, bajo disciplina, hasta que se muestre fiel en las cosas de Dios nuevamente y tal vez poner a ese líder en liderazgo nuevamente. Después de un tiempo de prueba y un tiempo de reconocimiento que ya ahora ha sido fiel nuevamente en las cosas de Dios. Entonces no vamos a decir que una vez que ha caído siempre está descalificado, porque de pronto en ciertos casos, y depende de los casos, no vamos a decir en este caso sí, en este caso no, pero hay que analizar cada caso y que donde un líder ha caído y ver cómo podemos restaurar a ese líder y luego tal vez ponerlo en liderazgo nuevamente después sea que aprobado, que es bien y un fiel ministro de Dios nuevamente. Entonces, Amén. sí, hay muchas cosas entonces que son importantes para nosotros ahí. Este autor, Richard Clinton, con la pregunta, ¿qué clase de líder quieres ser? ¿Ok? Y con énfasis ahí que estamos hablando de ser, porque es muy fácil para los líderes en mostrarse bien delante de las personas, pero ser una persona, vamos a decir, malvada, ¿ok? Entonces, ¿qué clase de líder quieres ser? Es decir, dentro de sí mismo, ser. Entonces, este autor dice, yo quisiera ser un líder cristiano que tiene una relación personal vibrante con Dios. Un líder que continúa aprendiendo durante toda su vida. Un líder que muestra el carácter de Cristo y vive según las convicciones bíblicas y las promesas de Dios. Quiero cumplir con el sentido de destino y los propósitos que Dios me mostró y así dejar un legado que permanezca y testifique cuán bueno es Dios. Quiero ser un líder que termina bien. Okay. Entonces, reflexiona bastante sobre lo que dice él aquí. Yo creo que esto encierra todo lo que hemos venido hablando y viendo en esta lección, que es importante para nosotros terminar bien. Aquí solo voy a poner una lista. No tenemos tiempo para analizar cada uno por uno según los textos bíblicos, pero vemos que la Biblia habla de la fidelidad o que terminó bien Timoteo, Tíquico, Epafras, Onésimo, Pablo, Moisés y Silvano, que también su otro nombre es Silas. La fidelidad de estos siervos de Dios. Entonces, necesitamos
ver si nosotros podemos añadir a esta lista nuestro nombre también. ¿Okay? Como siervos fieles en las cosas de Dios. Tenemos que seguir adelante por el tiempo, pero íbamos a terminar a las 12, ¿no, Jacqueline? Pero no. Vamos a seguir adelante. Falta ahora lección 4. Ya terminamos la lección de la semana pasada que no pudimos hacer por el feriado. Aquí queremos pensar un poquito sobre el llamado del siervo de Dios. Aquí tenemos obviamente a Moisés frente a la zarza ardiente. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Tenemos el comienzo del llamado de Moisés de ser el líder del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, con este momento que Dios lo busca y entonces él con la disposición de que heme aquí estoy. ¿Okay? Y obviamente eso no implica que Moisés era que estaba completamente seguro de lo que iba a hacer. Y él comienza a decir, pero yo no soy bueno para esto, yo no puedo hablar, y mejor busca a otra persona para hablar y esto, lo otro, y comienza a echar un poquito ahí excusas en cuanto a su llamado. Pero Dios lo llamó, y tenemos que ir pensando en cuanto al llamado del siervo de Dios. Lo vemos también en Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Que Isaías era un poquito más dispuesto al recibir su llamada. Ya estaba dispuesto a decir, heme aquí, envíame a mí. Tal vez un poquito diferente a Jeremías, que Jeremías también estaba un poquito temeroso y no estaba seguro de ser el profeta de Dios en ese momento. Tal vez tenía ciertas inquietudes ahí, pero Isaías está totalmente dispuesto al recibir el llamado de responder, heme aquí, envíame a mí. Y eso es importante para cada uno de nosotros de pensar un poquito sobre nuestra propia vida. Aquí tenemos entonces de Jeremías. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el viento, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Es importante en este caso de ver que Dios ya había escogido a Jeremías antes de nacer. Dios ya tenía programado el ministerio de Jeremías antes de nacer. ¿Okay? Y viene a Jeremías ya de adulto para hablarle. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, la primera vez que tal vez la palabra de Dios vino a él, directamente a él, para decir, tú serás profeta a las naciones. Okay. El llamado de Jeremías para ser el siervo de Dios. Hablando de Saúl, en Hechos capítulo 9, versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Después Dios tenía que hablar con Ananías, ¿verdad? Yo creo que fue Ananías que Dios dijo, hay que ir allá a Saulo de Tarso y imponer sus manos sobre él para que recobre su vista, y luego decirle lo que Dios quiere para su vida, es decir, cuál va a ser el llamado que Dios está dando a Saúl en ese momento. Entonces tenemos el llamado también de Saúl como ministro
de Dios. Entonces, la pregunta para nosotros, ¿cómo sabe usted si ha sido llamado por Dios para el ministerio? Okay. Tal vez no va a recibir el llamado como Saúl. Tal vez no va a recibir el llamado como Moisés. Okay. ¿Cómo sabe usted si ha sido llamado por Dios para el ministerio? Estamos aquí hablando de el llamado del siervo de Dios. Okay, el llamado. Todos nosotros debemos ser buenos cristianos, buenos creyentes, hijos de Dios, hijas de Dios. Pero ¿cómo sabe usted si ha sido llamado por Dios para el ministerio? Para tener liderazgo en la iglesia o en algún ministerio como pastor de una iglesia o aún tal vez para ser misionero a un país diferente. Si Dios viniera así como Dios a Jeremías, va a ser mi siervo o profeta a las naciones. Y si Dios le está llamando para ser siervo de él o sierva de él digamos, en África, en algún país de África, ¿estaría dispuesto a ir? ¿Y cómo va a saber si ha sido llamado por Dios para el ministerio? Bueno, vamos a seguir mirando algunos aspectos de esto. Minor, sí, tiene pregunta. Mano, acá aquí en Dios nos habla diferente, ¿va? Exacto. Un llamado, podríamos decir algo que me agrada, que me fascina, ¿va, hermano? Deseo. Ajá. Y aparte también yo creo que Dios utiliza hoy su Espíritu Santo para hablarnos de muchas maneras. Podría ser un sueño, yo respeto a la persona que lo cree o no lo cree, Ajá. pero lo más común es el deseo que uno tiene de servir a Dios, va, y amar al prójimo. Ok. Sí, gracias. Sí. Dios no tiene una sola forma para llamar a sus siervos, ¿no? Para el ministerio. Dios utiliza muchos aspectos diferentes y entonces debemos estar atentos a la voz de Dios en nuestra vida en cuanto a eso. Muchas veces puede ser que es algo que queremos hacer, como dijo Minor, ¿no? Pero a veces sentimos que Dios está llamándonos a cumplir algo y decimos, pero yo no quiero hacer eso. Yo no quiero ir a África como misionero. Yo no quiero, pero siento que Dios me está llamando. ¿Ok? Entonces, no es siempre en el momento de que Dios me llama que puede ser algo que quisiera hacer. Pero lo interesante en cuanto al llamado de Dios, siempre que nosotros decimos sí al llamado de Dios, Él nos da el gozo en servirle a Él en ese ministerio. Dios obra en nuestra vida y después vamos a mirar hacia atrás y decir, ¿por qué en tal momento de mi vida yo rechazaba el llamado de Dios? El llamado de Dios ha sido maravilloso en mi vida. Gracias, Dios, por haberme llamado para este ministerio. Pero puede ser que en nuestra vida tenemos que tomar ese paso de fe. Aunque es un llamado difícil o un llamado que decimos, no quiero hacer eso, pero en realidad si decimos sí, Dios va a darnos el gozo y la paz en nuestra vida por ser obediente a su llamado. Entonces es importante siempre, Dios va a darnos esa paz en nuestro corazón cuando decimos sí al llamado de Dios. Entonces, en este llamado de Dios, hay ciertos aspectos que debemos tomar en cuenta. Que el llamado del siervo de Dios es tener confianza en Él, en Dios. Ahora, nosotros a través de los ejemplos que vimos anteriormente, nosotros podemos ver algunas características de las personas que hayan sido llamadas por Dios para ser líder con un ministerio específico. Y una de las lecturas que tuvieron que hacer para hoy, y espero que todos ya lo han hecho, ¿qué podemos aprender de Gedeón? Y Gedeón es una persona muy interesante,
porque a pesar que fue llamado con voz audible, es decir, que Gedeón no tenía que inventar algo aquí o pensar, ¿será que Dios me está llamando? Porque apareció ahí el ángel para hablar con Gedeón y decir, usted va a hacer esto, ¿ok? Pero Gedeón todavía tenía sus, sus dudas tal vez. ¿Será que realmente Dios está llamándome? A ver si yo pongo este pedazo de piel aquí en la tierra y si mañana está lleno de agua pero alrededor está seco. Y no, mejor lo que voy a hacer es ponerlo y si está seco y la tierra está seca, Gedeón estaba siempre con ciertas dudas que tenía ahí a pesar de ser llamado por Dios. Lo que estamos hablando aquí es, primero tenemos que tener confianza en Dios. Y tal vez la confianza que tenía Gedeón al final de la cosa, al final de la cosa vemos que Gedeón tuvo confianza en Dios con solo 300 soldados, 300 guerrilleros ahí que combatiendo contra una armada de muchas personas ahí. Gedeón tuvo confianza en Dios a fin y a cabo cuando ya tenía que enfrentar al enemigo. ¿Alguien tenía una pregunta ahí? No, perdón. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿O era un estornudo? Bueno, entonces, Gedeón es un ejemplo y nosotros podemos mirar tantos ejemplos en la Biblia donde Dios llamó a cierta persona para el ministerio y la necesidad de esa persona es simplemente de tener confianza en Dios. Un ejemplo grande podría ser Josué. Entrar a la tierra prometida y conquistar a Jericó y conquistar a toda la tierra prometida para el pueblo de Israel. Él tenía que tener confianza en Dios. Entonces, lo primero sería la confianza que tuvimos en Dios y ahora la confianza depende de dos cosas importantes. Hay dos cosas que queremos mirar en cuanto a esta confianza. Primero, en cuanto a tener la fe verdadera. ¿Cómo mostramos nuestra fe en Dios? El líder ha de confiar en Dios en medio de cualquier circunstancia, tanto en lo económico, en las circunstancias difíciles y en el vivir diario. Nuestra vida diaria es una vida de fe. Todos los días tenemos que tener confianza en Dios, que Dios va a cumplir lo que Él tiene para nosotros para ese día. Tenemos que tener fe y confianza siempre en Dios. Entonces, el líder tiene que tener fe verdadera. No fe como vemos tal vez nuevamente en Santiago, una fe que va para un lado, para otro lado, es llevado por doquiera del viento, del mar, que también Pablo dice en Efesios capítulo 4 también él habla de la importancia de tener una confianza, una fe verdadera y no ser llevado por las diferentes doctrinas de las diferentes cosas que pueden venir a nuestra vida. Entonces, tener una fe verdadera para todas las cosas de nuestra vida. Todos reconocemos Hebreos capítulo 11, donde vemos que la fe puesta en acción. En cada uno de los versículos ahí dice que fulano de tal tenía fe y se mostró esa fe en acción. ¿Okay? En su vida diaria mostró fe. Podemos pensar en Noé. Noé tenía fe, aunque tenía que estar construyendo un arca por 120 años, tuvo fe y en la confianza en Dios porque Dios había dicho lo que iba a pasar. Y entonces tenía fe. Abraham tuvo fe
en salir de su tierra donde siempre había crecido y ir a un lugar donde él nunca había ido anteriormente, tal vez ni sabía exactamente dónde iba a parar en el momento de la obra o en el lugar de Dios, geográficamente. Pero él salió confiando que Dios iba a ir delante de él. Confianza es una fe puesta en acción. Entonces, el siervo de Dios ha de vivir por fe y obrar por fe. En segundo lugar, tenemos también la dependencia. La dependencia es lo que queremos llamar sumisión bajo la autoridad de Dios. Yo me someto a Dios porque dependo de Él en todas las cosas. Tengo confianza en Dios, entonces yo me someto bajo su autoridad. Aquí yo creo que sería bueno de leer esos dos pasajes también. Por favor, busquen ahí esos dos, primero de Pedro 5:6 y Filipenses 4:13. Podemos escuchar también la voz de otras personas ahí para estar seguro que no están dormidos. Que siempre otra persona con su Biblia también ahí puede leer estos versículos. Primero Pedro 5:6 y Filipenses 4:13. Licenciado, primera de Pedro 5:6. Dice, al Señor, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces ahí está hablando de humillarnos bajo la mano de Dios, es decir, que es una sumisión bajo la autoridad de Dios. Filipenses 4:13. Sí, dice la Hermano, palabra yo de tengo Dios. esa cita, pero le vamos a dar el tiempo, hermano Rudy Todo lo Ramírez. puede en Cristo. Ay, Ok. Todo lo puede en Cristo. Creo que la mayoría lo sabíamos de memoria, hermano. Exacto, a todos pueden decirlo de una vez. Sí, de una vez lo dijeron, sin Biblia. Ok. Sí, hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía Pablo aquí. Muy bien. En ese versículo, bueno, hay dos cosas que debo o quiero aclarar aquí. Nosotros muchas veces utilizamos ese versículo fuera de su contexto, porque ese versículo no está diciendo que yo puedo levantar 2 toneladas con mis propias manos, levantar 2 toneladas de piedra o algo así, porque con Cristo todo lo puedo hacer. ¿Okay? O tirarse de la terraza, ¿verdad, hermano? Exacto, eso tampoco puedo hacer eso y decir que con Cristo todo lo puedo hacer. El contexto tiene que ver con vivir con escasez y vivir con abundancia. Tenemos que mirar lo que Pablo está hablando en Filipenses 4 ahí acerca de sus necesidades, de lo que él necesita financieramente, y la iglesia de Filipo había enviado a él ofrendas para sus necesidades y todo eso, pero Dios obró en la vida de él y Pablo se muestra que él puede hacer todo con la ayuda de Dios, ¿ok? Pero lo que ese versículo sí está diciéndonos es que dependemos de él. Tenemos confianza en Dios, dependemos, estamos obrando bajo la autoridad de Dios, es sumisión bajo la autoridad de Dios. También en cuanto a eso me acaba de entrar el pensamiento ahí de Mateo capítulo 4, en las tentaciones de Satanás a Jesús, que Satanás quería que Jesús no confiara en Dios, no tener dependencia, no tener sumisión bajo la autoridad de Dios Padre y convertir piedras en pan. ¿Ok? Pero Jesús reconocía ahí que si él está bajo la autoridad de Dios, él debe depender de Dios, de sus necesidades, de recibir pan cuando sea necesario. Y Pablo estaba haciendo memoria o pensando ahí en Filipenses 4, que también Dios es el que
va a suplir sus necesidades en diferentes maneras. Ahora, esa dependencia tiene varios puntos, subpuntos aquí. Vemos que es la falta de autosuficiencia. Yo no voy a depender de mí mismo, yo voy a depender de Dios. No confiar en sus propias capacidades, talentos y habilidades. Es el andar diario en el Espíritu Santo que nos permite cumplir la voluntad de Dios. Y ahí en Gálatas 5, 16 a 26, es esa porción que habla de las diferentes obras de la carne, pero tenemos también la oportunidad ahí de el fruto del Espíritu Santo. Entonces, no para tomar tiempo en este momento de leer toda esa porción, pero recordando ahí de que es el Espíritu Santo que va a obrar en nuestra vida para ayudarnos en dado momento de tener confianza en Dios a través de también el fruto del Espíritu Santo. Entonces, es contrario a la autosuficiencia, pensando que yo puedo hacerlo yo mismo. Yo soy tan talentoso que yo puedo hacerlo sin Dios. No, la idea de el siervo de Dios tiene que confiar en Él, confiar y depender en Él en todas las cosas necesarias ahí. En segundo lugar, esto de la dependencia tiene que ver con la humildad ante Dios. No mostrar orgullo por su posición social, sus posesiones, entrenamientos, inteligencia o educación. La confianza viene por depender de las capacidades dadas por el Espíritu Santo. Y aquí volvemos nuevamente a pensar en los dones del Espíritu Santo, que son capacidades que el Espíritu Santo nos da para servirle a Dios en diferentes formas, en diferentes maneras que podemos realizar ahí la obra y el ministerio de Dios. Entonces, ¿aló? Ok. Entonces sí, necesitamos ahí la humildad. Siguiendo otro punto de tener conocimiento de Dios. También nosotros necesitamos tener conocimiento de Dios. El conocer a Dios. Aquí hacemos la pregunta que es interesante reflexionar. ¿Qué es conocer a Dios y qué diferencia hay entre conocimiento acerca de Él y conocerle a Él? ¿Okay? Hay eruditos que conocen miles de cosas acerca de Dios y pueden conocer y debatir y puede argumentar y puede hacer cualquier cosa acerca de la Biblia porque son muy inteligentes y conocen todo lo que uno puede conocer acerca de Dios, pero no conocerle a Él. ¿Okay? Me explico. Espero que entendamos la diferencia en tener conocimiento acerca de Dios y conocerle a Él. Y ahí ese versículo tan famoso que los demonios conocen a Dios y tiemblan, ¿no? En el tiempo, en el ministerio de Jesucristo, los demonios sabían exactamente quién era Jesús. ¿Okay? Pero ese conocimiento, sí. Aquí creo que podemos comparar, ¿verdad? Lo de la lectura también, Ajá. en donde él decía de que el decir tener una vida espiritual no solo es decirlo, sino que se vive realmente. Okay. Y aplicando también, ¿verdad? Lo de las disciplinas espirituales, es ahí donde realmente se tiene que ver el cambio. Okay. De que no solamente uno va a estar leyendo por conocer, sino que realmente tiene uno que tener esa relación personal con el Señor, enamorarse del Señor, ya uno saber cómo el Señor actúa en cada situación a través de uno, ¿verdad? Y en uno. Ok, muchas gracias, Ana Lidia. Aquí terminamos esta parte diciendo el verdadero conocimiento de Dios implica una relación personal con Él. Okay. Si no tenemos una relación personal con Dios a través de Jesucristo, no tenemos verdadero conocimiento de quién es Dios. Podemos
conocer sus atributos y decir que Dios es así, asá, y tener mucho conocimiento intelectual. Pero si ese conocimiento no ha llegado a nuestro corazón, entonces no tenemos una relación personal con Él. Y entonces, esto de tener conocimiento de Dios es mucho más que simple conocimiento intelectual. Queremos conocerle a Él de verdad, de corazón. También el conocimiento de Dios es el creer en Dios. Vemos en 2 de Pedro 3:18. Sería bueno de leer esta porción y luego vamos a estar viendo diferentes aspectos de este versículo. Pero 2 de Pedro 3:18. Amén. Dice, creced más bien en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria, así ahora como en el día de la eternidad. Ok, el crecer en Dios, ok. Y hay dos aspectos de ese versículo donde necesitamos crecer y vamos a estar mirando esos dos aspectos. Pero aquí el líder no puede quedar estancado en su crecimiento espiritual. El conocer a Dios es un crecer en Dios constante, ok. Ninguno de nosotros podemos decir, ya he llegado a tener conocimiento completo. Ya no hay nada más que aprender. Y hermanos, perdónenme, pero hay pastores que creen que ya no hay necesidad de estudiar más. ¿Okay? Que ya conocen suficiente. Ya no hay necesidad de seguir estudiando. Pero hermanos, todos nosotros tenemos que seguir estudiando y aprendiendo. ¿Okay? Sigue aprendiendo todos los días de su vida hasta que la muerte llegue a su casa. Sigue aprendiendo. Hay algo que podemos aprender todos los días. Entonces, el siervo de Dios, en cuanto a su conocimiento de Él, tiene que crecer en Dios. Entonces, pensando en 2 Pedro 3:18, nos llama a crecer en dos cosas, conocimiento y en gracia. Y esa palabra gracia lo pongo aquí entre comillas porque queremos entender que la palabra gracia tiene diferentes conceptos. Podemos hablar de la gracia de Dios en nuestra vida, que es un favor no merecido. También podemos hablar que esa persona es muy graciosa, ¿okay? Algo diferente, que tiene mucha gracia. ¿Okay? Entonces, vamos a mirar estos dos conceptos de 2 Pedro 3:18. Primero, crecer en conocimiento es una actividad intelectual de por vida. ¿Okay? Vamos a ir aprendiendo intelectualmente, aprendiendo y llenando nuestra mente más y más todos los días con la palabra de Dios. Entonces, crecer en lo que conocemos acerca de Dios y crecer en la gracia, estamos hablando ahí de las virtudes de Cristo. Eso es lo que es crecer en gracia, es crecer en las virtudes de Cristo, una actividad espiritual de por vida. Entonces, queremos conocer las virtudes de Cristo y crecer en eso, crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la palabra gracia tiene un sentido muy diferente cuando dice que debemos crecer en gracia, es crecer nuevamente en todas las cosas, virtudes y sí, como dice, yo creo que es 1 de Pedro, capítulo 1, ¿verdad? Que habla de a las virtudes, debemos añadir esto. Y, bueno, hay una lista larga de cosas que podemos añadir a nuestra fe. ¿Okay? La fe es el inicio de la vida cristiana. Ponemos fe en Cristo como Salvador personal. Somos salvos por la gracia de Dios. Pero debemos ir añadiendo a esa fe de creer las virtudes de Cristo.
aquí en cuanto a tener compromiso con Dios, la obediencia a la voluntad de Dios. Compromiso no es solo me toca, me toca hacer eso, sino de deleitarse en cumplir. Obediencia a la voluntad de Dios debe salir de nuestro corazón. Yo creo también el amar a Dios. Tenemos que entender el verdadero significado del amor. Cuando hablamos, ¿qué es amar a alguien? Yo creo que, el mundo ha distorsionado completamente lo que es el amor, ¿ok? Pueden de pronto simplemente estar hablando del amor romántico o el amor, cualquier amor erótico. Pero recordando ahí 1 Corintios capítulo 13, donde habla sobre el amor verdadero de Dios, el amor verdadero que es el amor ágape, que también yo creo que conocemos bien esa palabra griega en cuanto a qué clase de amor. El amor ágape, que es un amor no sentimental, es un amor ¿cómo podemos decirlo? Sin buscar beneficio propio. Por eso es en 1 Corintios capítulo 13, en esos versículos. ¿Cómo? Capítulo 13, 7. Ok, ¿quiere leerlo? Gracias, hermano. Bueno, ahorita lo voy a leer. Ok. Es Primera de Corintios 13, 7, ¿verdad? Ajá. Dice así, inicia desde el 4. Sí, del 4 Dice, comienza. el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la justicia, más bien se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos. Ahí estamos, Yalma. Bueno, ahí sí, todo el capítulo es importante en cuanto a lo que es amor o cómo amar a alguien, ¿ok? Un amor desinteresado, ¿ok? Uno podía predicar, ¿qué? 15, 20 sermones acerca de lo que encontramos ahí en 1 Corintios 13. Porque así puede ser, ¿no? De que cada uno de esos aspectos del amor podemos analizar detalladamente y mostrar con ejemplos de cómo es ese amor o qué es amar realmente a una persona. ¿Okay? Entonces, el amar a Dios es importante. También, número 3, la dedicación y la disciplina espiritual. Hablando nuevamente de disciplina y todo lo que encontramos ahí. En 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito, me gusta eso. Sí, ahí está nuevamente hablando de esas disciplinas que tuvieron que leer esta semana y también hay muchos artículos, hay muchas cosas que podemos leer sobre las disciplinas espirituales. Obviamente hay cosas que nosotros ya sabemos detalladamente, como la disciplina de leer la Biblia, la disciplina de orar, la disciplina de asistir a la iglesia, a la disciplina de ofrendar. Hay muchas cosas que llamamos las disciplinas espirituales que podemos meter a este concepto, pero este versículo está mostrando que no es simplemente, digamos, la parte espiritual que mayormente estamos pensando, que puede ser nos santifica en espíritu, pero también el alma y también en cuanto al cuerpo. Y recordando nuevamente de lo que Pablo dijo en 1 Corintios 9, que él quiere disciplinar su cuerpo,
que Dios santifica por completo su cuerpo también, que sea guardado irreprensible. Entonces, para que podamos ser un siervo dedicado al Señor y terminar bien. Vamos a seguir porque ya estamos llegando pronto a terminar aquí. También en punto D, tener calificación por Dios. Dios va a poner el sello de garantía sobre nuestra vida. ¿Okay? El líder tiene que tener el sello de calidad por parte de Dios antes de ser puesto como líder. Nosotros nunca debemos poner a un líder en la iglesia que no tenga el sello de 100% caracterizado por Dios. ¿Okay? Hablamos de calificación después de hablar de la confianza, conocimiento y compromiso del siervo de Dios. Son las cosas que vimos en esta lección 4. Hablamos del siervo de Dios con su confianza, con su fe y también su conocimiento y compromiso. Pero luego, aunque todas esas cosas son importantes en la vida de un siervo de Dios, pero necesita el sello de garantía. Ahora no recuerdo si más adelante pongo la cita, pero la cita para mí que es importante aquí en cuanto al sello de Dios tiene que ver con 2 Timoteo 2:15, que habla de la importancia de ser aprobado por Dios. ¿Okay? El siervo de Dios va a ser aprobado y que usa bien la palabra de Dios. Es un versículo muy conocido ahí de 2 Timoteo 2:15. Pero todo líder ha de haber pasado por un proceso de prueba y verificación antes de ser nombrado como líder espiritual. Pero aquí está, ¿no? 2 Timoteo 2:15. La aprobación divina. ¿Cuáles serían algunas indicaciones que una persona tenga la aprobación de Dios para el ministerio? ¿Será que por tener éxito? Yo creo que la lección que vimos anteriormente, hace 15, hablando de que éxito no es necesariamente prueba de la aprobación de Dios, porque es posible que él tiene éxito por su propia cuenta y no por cuenta de Dios. Entonces, nosotros necesitamos mirar cuáles son las cosas que da aprobación divina en la vida de una persona. Específicamente en 2 Timoteo 2:15 está hablando de la persona que sabe cómo usar correctamente la palabra de Dios, que usa bien la palabra de Dios. Y la idea ahí es en cuanto a la hermenéutica, la aplicación. Si ustedes también están tomando el curso ahorita de cómo predicar, y antes de predicar algún sermón hay que hacer mucho estudio y preparación para estar seguro que va a decir correctamente las cosas de Dios. Y si no está diciendo correctamente lo que la Biblia nos enseña, entonces no tiene la aprobación de Dios. Y también la calificación de Dios viene por el llamado divino. Si hemos sido llamados por Dios, realmente llamados por Él. Hay muchas personas que dicen de haber sido llamados por Dios, pero su vida niega ese llamado. Uno puede decir, no, Dios no lo llamó, porque mirando su vida, eso no es una vida de siervo de Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer para saber si una persona haya recibido el llamado de Dios? Yo creo que necesitamos estar viendo su vida, su ministerio, lo que está haciendo, para ver si realmente ha sido llamado por Dios. Con eso doy esta ilustración aquí en cuanto a la calificación por Dios. Nosotros podemos decir, ¿por cuál va a votar como líder en su iglesia? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿No? ¿Cuál de estos dos vamos a poner como pastor de la iglesia o líder de la iglesia? Y el problema es que muchas veces nosotros basamos
el liderazgo sobre el aspecto físico o la forma de vestirse una persona. Pero es importante, el liderazgo no se gana por promoción o elección popular, porque si vamos a poner esos dos hombres en votación, yo creo que el de la izquierda va a ganar. ¿Okay? Él va a ganar la votación. Ni es por apariencia externa, sino del corazón. Sí, sigan. ¿O no? Ok, solo alguien. No, hermano David. Sí, sí. Usted mencionó la imagen, pero no la ha mostrado. Usted mencionó la imagen, pero no la ha mostrado. No estamos viendo ahí lo que tenemos en la pantalla. Y yo sí lo veo, hermano. Licenciado, bien. Sí, está. Ahí está Yo la sí lo veo, imagen. licenciado. Ah, Ok, sí, entonces de pronto su aparato no está mostrando todo, no sé. Eso puede ser parte del problema de si es un teléfono o algo que no está viendo todo. Pero sí, aquí estamos mostrando dos personas, dos hombres diferentes. Uno que parece bien vestido y el otro tal vez menos y todo eso. Pero lo que estoy mirando y pensando aquí es las palabras de Dios que Dios dio a Samuel en 1 de Samuel 16:7, que no debemos estar mirando la apariencia externa, porque Dios es que mira el corazón. Y es posible que el hombre ahí a la izquierda tiene un corazón corrompido, un corazón que no, o pensando que en la gráfica, la foto aquí, parece que ese es más político que predicador, ¿no? Un político. Y es posible que el líder que es muy político, pero que no tiene un corazón de Dios. Y la otra persona, aunque no tiene la misma forma de ver, o para nosotros verlo, pero puede tener un corazón humilde, un corazón dispuesto a servir a Dios y Dios lo tiene aprobado como siervo de Él. Entonces, el ejemplo que tenemos en 1 de Samuel, cuando Dios dijo a Samuel de ir a ungir el próximo rey y entra el primogénito, ahí, esto tiene que ser él, mire que su apariencia, mire, va a ser este hombre. Y Dios le dice que no mira su parecer, su aspecto físico, porque Dios mira al corazón. Entonces, cuando hablamos de la calificación por Dios, para el siervo de Dios, es importante entender este aspecto, que no es la parte física, sino la parte interior de la persona. También en cuanto al llamado divino, tenemos tres cosas aquí. Dios escoge al líder según su propósito y plan para su pueblo, sin dar preferencia a la edad. A veces son jóvenes y a veces son mayores o los grandes, ¿no? Que van a ser llamados por Dios para ser líderes. Pero es Dios que escoge. Y en la Biblia vemos también ese aspecto. Tal vez es interesante pensar en la vida de Timoteo, cuando Pablo dijo que no debe despreciar su juventud, o que las personas no desprecien su juventud, sino que él debe ser un ejemplo. Y habla ahí de las cosas en que debe ser ejemplo ahí en el libro, yo creo que es segundo Timoteo. También vemos que Dios prepara al líder por medio de muchas experiencias y circunstancias en la vida, y también por medio del conocimiento de la palabra. Necesitamos tener bien conocido la palabra de Dios. Y también es importante ver que Dios va delante del líder. Va delante del líder. Y tenemos ahí Deuteronomio 31:8 y Josué 1:9 para recordarnos en cuanto a la vida de Josué. Dios iba a ir delante de él como líder. Entonces terminamos, como ya hemos llegado a la hora,
dejando esta nota de reflexión, solo para que cada uno reflexione en su propia vida, ¿qué realmente significa tener compromiso en su vida? ¿En qué forma su llamado por Dios para ser líder influye en sus decisiones y acciones? Okay. ¿Hay cambios en su vida, cambio en la forma de hacer las cosas o no en cuanto a su llamado? Entonces, nota aquí, es obvio que estas cualidades son para todo creyente, pero el líder ha de mostrarlas para ser ejemplo a los demás. En el principio de hoy, yo había mencionado la importancia de todo lo que estamos estudiando aquí en este curso de liderazgo cristiano. Es para todo creyente. ¿Okay? Pero lo que estamos diciendo con este curso es los líderes tienen que tener estos aspectos para ser un líder calificado por Dios. ¿Okay? Entonces, si un creyente no tiene estas cualidades, es decir, no puede ser líder. Pero son cualidades que son para todo creyente. Y los líderes deben ser ejemplo de estas cualidades para los demás en la iglesia. Bien, entonces hay mucho más que podríamos decir y hablar aquí sobre estos aspectos. Si tienen diferentes aspectos e inquietudes, obviamente puede hacerme preguntas por el WhatsApp y cosas así. Pero es importante entonces para nosotros aquí hoy terminar con las dos lecciones que tenemos que ver aquí hoy en cuanto al liderazgo y también en cuanto a las lecturas que han leído. Entonces, esta tarde voy a mandarles las próximas lecturas o artículos y para que esta semana vayan preparando esas lecturas. Y recuerden, por favor, todavía no todos están viendo la importancia de seguir el formato, el patrón que he dado. Yo quiero ver que están mandándome lectura 4 para la semana entrante, y si está atrasado, que es lectura 3 o lectura 2 o lectura 1, porque si no ponen ahí lectura 1, lectura 2, lectura 3, 4, etcétera, entonces yo no sé lo que me están mandando. Yo tengo que adivinar, me están mandando tal lectura y es mucho más difícil. También hago bien claro que porque cada lectura tiene más de un artículo. Entonces, en cada vez debe poner lectura 4A y el nombre de esa lectura, y luego lectura 4B y el nombre de esa lectura, para yo entender que está haciendo resumen de esa lectura propiamente. ¿Okay? Entonces, sigue el patrón que ya tienen ahí en cuanto a la forma de hacer ahí cada una de las lecturas de la semana. Bueno, entonces, ¿hay otra pregunta solo para terminar aquí? O si tienen preguntas, siempre a través del WhatsApp me puede preguntar.